Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Pum, 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 pum. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 ven pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se arredran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Ya estamos al aire como todos los viernes en este espacio. Joaquín Marín de Dopingüe. Carlitos querido, ¿cómo estás? Joaquín, ¿Qué tal? pues Oye, viendo, ¿qué te- sigo sorprendido, Joaquín, ¿Cómo crees? por el madrazo, así se dice, que le puso el presidente López Obrador al ministro en retiro Arturo Saldívar. Y a la corte toda. Y al A la Poder corte, Judicial. desde luego, pero ya la traía. Pero con Saldívar, que le ha sido tan leal, pues lo exhibió como una persona sin ética. Y ya Saldívar explicó con Ciro en la única entrevista que dijo que iba a dar, que no es cierto lo que dijo el presidente. ¿Entonces mintió el presidente? Pues mira, lo que pasa es que López Obrador tiene una, pues, ni hablar, una incontinencia para deshonrar a mucha gente, ¿no? De Saldívar dice que era su agente encubierto ahí en la Suprema Corte. En el mundo del espionaje le llaman topos. Un topo. Un infiltrado. Lo niega Saldívar, pero ya desde antes López Obrador lo había balconeado, exhibido, porque dice que cuando andaba en campaña, Saldívar le mandó decir que contara con él, Sí, es cierto. cuando era presidente de la Corte. Entonces esta proclividad o incontinencia del presidente para deshonrar a tanta gente, ve lo que le dijo precisamente a la ministra Piña, al Poder Judicial, que ahora tienen algo así como licencia para robar, Ah, sí, que estaba podrido el Poder Judicial. pero además les endilgó el cargo de que son ladrones. Ah, no, sí, además están al servicio de la mafia del poder y del crimen organizado. ¿Y por qué no procede levantando una denuncia y que salga lo que deba salir? Pero López Obrador no tiene problema con esparcir calumnias, Como dice, su pecho no es bodega. que porque su pecho no es bodega, y qué culpa tienen sus agraviados. Mira, algo tendrá de verdad lo que dijo. Y además hay testimonios que, por supuesto, que Arturo Saldívar consultaba en Palacio Nacional con el presidente de la República. Y el presidente lo dijo con toda claridad. Lo dijo con toda claridad el miércoles. Sí, respetuosamente interveníamos. Y le decía, y él le decía a los jueces. Cuidado con esto. Sí. Pero mira, yo creo, y por cierto, en esto, plena coincidencia con Arturo Saldívar, Sí. es lógico que las partes contrapuestas en algún litigio judicial busquen hablar con jueces, magistrados, ministros. A mí no me espanta eso. Es lógico porque finalmente, en este caso el Poder Ejecutivo y el Judicial,
pues forman parte del supremo gobierno de la República. Entonces tiene que haber diálogo. Bueno, pero para eso está una consejera jurídica. No sí, el presidente. no, pero esta consejera ves que no recibe comunicados cuando anda de vacaciones. Pero es que, mira, lo que dijo el presidente López Obrador es demoledor para Saldívar y es una confesión de parte, y a confesión de parte, Carlitos, como dicen hablando de abogados, relevo de prueba. El presidente denunció que utilizaba a Arturo Saldívar para litigar ciertos asuntos con ciertos jueces que eran de interés. Así de claro. ¿Quieres ver cómo lo dijo? A ver. A ver. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos, porque es que no solo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada, con mucho poder. Acaban de suceder casos así, donde los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas y un sábado. Y tenemos que andar pendientes para ver si no tienen otras órdenes de aprehensión. En algunos casos sí, y ya no salen. Pero cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía: cuidado con esto. Si viene mal la averiguación, porque el Ministerio Público, en vez de poner que detuvo a la persona, detuvieron a la persona a las 9 de la mañana, encontró de que lo detuvieron a las 11. Y ya con ese hecho podía dictar la libertad. No reponer el procedimiento, no llamar al Ministerio Público: oye, a ver, explica, porque estamos hablando de un señor que se dedicaba al secuestro, un señor homicida. No es nada más así de que por un error lo vamos a dejar en libertad, porque usan como excusa todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, él ayudaba. Llega la señora Ana Piña y dice: los jueces son autónomos. O sea, licencia para robar. O sea, hagan lo que quieran. ¿Más claro? Ni el agua. Ni el agua. Pero mira, no podemos soslayar que al presidente le da por
decimos en periodismo, por volar la nota. Pues no sé si la habrá volado o no. Aquí Pero qué mal lo dijo, y además dice una cosa muy contradictoria, dice que con Saldívar había más recato, dice. Sí. Y entonces, sin el menor recato, pulveriza la honorabilidad, o eso ocurrió, pues, la honorabilidad de Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Y no solo eso, no solo es Saldívar, es él. Es él que se había comprometido, Carlos. Sí, a Mira, no entrometerse en las decisiones judiciales. Vamos a recuperar Órale. esto que dijo el 8 de agosto de 2018, ahí en el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando recibió la acreditación como presidente electo de México. Fíjate, el compromiso que dijo es: no me voy a meter en nada en el Poder Judicial ni en el Poder Legislativo. A ver cómo lo dijo. En lo que a mí corresponde, en mi carácter de titular del Ejecutivo Federal, actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros poderes legalmente constituidos. Ofrezco a ustedes, señoras, señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. En el nuevo gobierno, el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, y habrá absoluto respeto por sus veredictos. El Ejecutivo no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a otros poderes. Cada quien actuará en el ámbito de su competencia, y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá la República y el Estado de Derecho. El Estado democrático de Derecho transitará del ideal a la realidad. Pues a ver, ¿dónde quedó eso? No, pues es una palabra o un compromiso no cumplido. Violado. Pues aquí traiciona, él que proclama mucho no mentir, no robar, no traicionar, aquí se traiciona a sí mismo. Bueno, O traiciona su palabra. o deja verse como es, Carlos. Porque además, aquí nada más agrego lo del también respeto al Poder Legislativo. ¿Cuántas veces les ha dicho, quiero que me aprueben esta iniciativa sin tocarle una coma? ¿Eso es respetar la independencia del Poder Legislativo? Pero mira, también había dicho precisamente aquel 8 de agosto que no se metería en las instituciones autónomas Exacto. del Estado, y ahora las quiere desaparecer. Así es, y no solo eso. Ayer Luisa María Alcalde presentó en la mañanera cómo viene toda la reforma electoral del presidente López Obrador. Detalló lo que una de las 20 iniciativas del lunes 5 de febrero, ahí en su recinto favorito, sí, Sí. en el recinto juarista, ahí en su palacio, en el palacio en el que vive. En el recinto parlamentario de la Constitución de 1857. Ahí se reunió el constituyente del 57. Bueno, pues ¿qué dice? Desaparecer el INE y crear este Instituto de Elecciones y Consultas. El Instituto de Transparencia. No, pero nada más la electoral. En lo electoral. Sí. Desaparecer el actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reducir el número de consejeros del INE de 11 a 9
y de magistrados del Tribunal Electoral de 7 a 5, acortar sus plazos y que tanto magistrados como consejeros del INE sean electos por el pueblo. También la desaparición de los 32 tribunales locales, y esto lo asumiría el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y eliminar plurinominales, o sea, 200 diputados plurinominales y 64 senadores. Y también, Carlitos, recortar, dice que esto va a representar un ahorro de 2025 a 2030 de 32,000 millones de pesos. Ahora son pichicatos. No, lo son desde que llegaron. ¿No ves que llegaron inclusive a proclamar no solo la austeridad, mal llamada republicana, porque la austeridad es la austeridad sin adjetivos. Y luego pues, luego la pobreza franciscana. Pues eso sí, ya bueno, en el nombre del Padre. Entonces, y el nombre del presidente. Pues sí, pichicateando el presupuesto para tener recursos en los apoyos sociales que son, pues, compra de votos, Joaquín. Sí, digo, ¿para qué le ponen otro nombre en los programas sociales? Ya viste que ahora quieren duplicar el aguinaldo, que yo me sumo si me toca aguinaldo, ¿sí? Sí. No, porque no tengo base. No tienes base en el gobierno. No tengo base. Tengo las mías, pero base no. Sí, Carlitos, pero ¿para qué? Pues todo es campaña, Carlos. Todo es campaña. Imagínate que en plena campaña, el periodo electoral, el presidente ofrece más dinero. Ofrece más dinero y además ofrece cambiar, se compromete a cambiar el sistema electoral del país. Oye, permíteme, y en la propaganda que circula en, sobre todo radio y televisión, dicen los apoyos sociales del presidente López Obrador, como si fuera de su quincena. Mira, la gente de Acapulco, cuando les dan los servidores. De parte del licenciado López Obrador. Es de parte del presidente López Obrador. Es de parte del presidente López Obrador. No ha puesto un solo centavo el presidente, ni siquiera el billete de 200 pesos que a cada rato saca, que porque no usa ni tarjeta de crédito ni trae dinero en efectivo. No, pues no paga nada. Pues ¿qué paga el presidente? ¿Qué paga un presidente? Nada. Pues no, ni la renta en el museo que es Palacio Nacional. Ni la renta, ni la luz, ni el agua, ni el internet, ni el wifi. Ni la seguridad. Ni el predial. Ni los transportes. Pero primero ¿De Palacio? Donde vive, sí. Nada, ni el súper o el mercado, como le quieran llamar. Nada. La despensa. La despensa, sí. Y no es básica, ¿eh? No. Tampoco, ahora ya de lo demás, pues no paga coche, no paga gasolina, no paga chofer. No paga avión. No paga seguridad, que decías tú, ni los transportes de seguridad, no paga aviones, ya no. Porque ya ves que le encantó, como te decía el otro día, el Grumman del secretario de la Defensa. Pues a mí también, pero eso tenía que haberlo hecho desde el principio, presidente. Ahí es otra cosa que incumplió, ¿sí? Que jamás iba a volar en un avión oficial. Ya no se baja del Grumman. Sí. Y ya está trepado en el helicóptero, pues como debía ser presidente desde un principio. Pero usted salió con esa pose populista. No, yo en vuelo comercial y en demagógica, y lo veíamos haciendo fila, tú dirías cola, yo digo fila. Yo digo fila. Para comprar su boleto o subirse a un Viva Aerobús. No, la hacían para pasar seguridad. ¿Sí? Y entonces Carlitos... Y luego subía por la escalerilla inmediata a la entrada del avión. Después, eso fue después. Después ya no hizo fila ni entró por seguridad. Lo llevaban en su convoy a la escalerita, que está fuera del gusano. Pero qué bueno que así sea, o que así fuera. En realidad fue una gran insensatez desaparecer lo que se conoció como el Estado Mayor Presidencial, donde había una logística, yo diría, pues, impecable. De jefe de Estado. De jefe de Estado. Lo tenía Evo Morales. A ver, Maduro. Díaz Canel. Pues sí. Sus amigochos. Lo tiene hasta el cacique aquel de Azerbaiyán o de
Kazajistán, que compró el avión presidencial. Que nunca hemos visto esas cuentas, ¿eh? Porque son de seguridad nacional. Oye, yo volé en ese avión. Yo nunca volé. En ese avión nunca me subí. En mi discusión que se grabó de aquí a Gander, en Alaska. En Gander. En ¿Fue en Gander? No, fue en Alaska, sí. En Alaska. Sí, porque iban para Oriente. Iba a Pekín, que hoy le llaman Beijing, pero no hay perros beijinenses. Entonces, como el pato del exdirector de Pemex, ¿cómo era? El laqueado. El laqueado. El pato laqueado. ¿Pequinés? ¿No es beijinés? No es beijinés. Bueno, el asunto es que a mí me tocó volar y puedo decir que ese avión sobre el que tanto se habló y el de la falsa rifa y ese avión es como un avión de Interjet pasado de peso. Se apantallaron mucho porque el baño estaba recubierto en falso de algo que parecía mármol y llegaron a decir que era mármol. Sí, imagínate. Pues qué pendejo va a poner un baño de mármol en algo que se puede caer. En un avión. En fin. Si lo que buscan es que no haya peso. Que no haya peso. Bueno, el asunto... Bueno, también el cuento de que este avión no lo tiene ni Obama. Una mentira. No, pues lo tiene y mejor. Mentira doble. Y lo tiene por dos. Por dos. O lo tenía. Sí, el presidente de Estados Unidos no era un Boeing 787, no era un Jumbo 747 y no tienen uno. Tenía dos, el del backup que llaman, que siempre viajan juntos. Sí. Entonces, pero caló la mentira. ¿Le decías tú a los suyos? No, sí, este avión no lo tiene ni Obama. Oiga, ¿sabe qué avión tiene Obama? No, pero este no lo tiene ni Obama. Sí, pero muy impresionado por un avión que no tenía mayor chiste, si es como estaba destinado para un jefe de Estado. Caray, de México, que es la economía, no sé si 11, 12 o 13 del mundo. 11 o 12. En fin, pero esta proclividad del presidente a enlodar la honra de personas, pues como te ha tocado a ti, como le ha tocado a Ciro, a Loret, que por cierto con Ciro, dos de sus propagandistas son colaboradores de planta, el ministro Saldívar y Epigmenio Ibarra, pues ahí están periódicamente, cada semana diciendo lo que se les da la propaganda para la 4T. Y para el presidente. Y para el presidente. Y ahora en tiempos electorales también. Joaquín, yo creo que podemos pasar a otro tema que contrasta mucho, sobre todo con las críticas que López Obrador le ha hecho al Poder Judicial. Por un lado, el beneficio que le dieron a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para que sortee su proceso en relativa libertad, porque trae un localizador, no puede salir de la Ciudad de México, tiene que firmar cada 15 días. A ver, sortear su proceso en libertad. A ver, pero si me permites, para terminar la idea. Nada más acoto. A ver, de la cárcel a tu casa, son 15 generaciones diferentes, son dos mundos completamente Lo diferentes. sé, pero legalmente se tiene derecho y hay todo un alegato de por qué no debe haber esa monstruosidad que se llama prisión preventiva oficiosa. Pero lo mencionaba yo porque más allá de si Lozoya legalmente pudo tener ese beneficio, y contra lo que ya habló López Obrador para volverse a vomitar sobre el Poder Judicial, ¿qué te parece con el preso político que es Jesús Murillo Caram, a quien no se le da ese beneficio, estando además con padecimientos que se le han agravado sobre una acusación demencial que es uno de quienes desaparecieron, la acusación es desaparición forzada a los normalistas de Ayotzinapa? ¿Qué contraste? Porque entonces el Poder Judicial sí le funciona al gobierno de López Obrador para tener presos políticos, le ocurrió a Rosario Robles,
Pero cuando es una resolución que contraría al presidente, pues entonces el Poder Judicial está podrido. Bueno, pues que así es. Así es. Y así ha sido y así será, Carlitos. Te voy a decir una cosa. De lo que dice el presidente, y ya quiero dejar el tema de Saldívar, es una... Le salió del fondo, ¿eh? Sí. Porque Del su fondo. pecho no es bodega. Pues sí, pero lo que él dice es cierto. Lo que dice después Saldívar es a ver cómo me salgo de esto, cabrón. Sí, ya. Que sí, ya, que no quiso decir esto, que no tiene el lenguaje jurídico, que porque no es abogado, que ya ven cómo habla, que lo viene a descubrir hoy. ¿Y qué cosa? Fíjate, Saldívar tiene a su cargo con Claudia Sheinbaum el diseño de una propuesta de transformación del Poder Judicial, porque ahora piensa y dice que ese poder que él encabezó es un sistema no de justicia, sino de injusticia. Ah, chingo. ¿Y qué hizo ahí? Ahora entiendes por qué el presidente quería que Saldívar aumentara inconstitucionalmente su gestión de 4 a 6 años para terminar con él en diciembre de este año, aunque López Obrador termina en el 30 de septiembre. Sí, pues quería tener lo que... Dentro de 7 meses y 5 días. Quería tener lo que el miércoles, si se le cree a López Obrador, era un agente encubierto a cargo del Poder Judicial Federal. Bueno. Qué bueno por Saldívar que lo niegue, pero no sé quién le va a creer que no había un consentimiento, porque además Saldívar dice que dejando él de ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura, las cosas cambiaron, que porque ahora con Norma Piña Eso dice el presidente. hay un trato, no, pero lo dice también Saldívar, que el trato haz de cuenta, de Norma Lucía Piña, es como de agresión al presidente. No, las agresiones han sido del presidente a ella permanentemente, y al Poder Judicial. Permanentemente. En fin, Carlitos, la muerte de Ursúa, de Carlos Ursúa. Mi tocayo, Sí. Qué pena, caray. Qué pena, y yo no tengo la menor duda de que fue una muerte, le dicen natural, un infarto al miocardio, creo, que le hace caer en su casa, pero caray, que el día anterior había publicado un texto diciendo algo que es para reflexionar, que el presidente nunca pensó, al hacer el presupuesto y diseñar lo que sería su gobierno, en el agua, ¿No? en el agua, que ahora dicen que es un invento de la oposición, la escasez. Mira, dice Martí Batres. Y Clara Brugada, que Sí. quiere llegar a ese Sí, cargo. sí, que es un invento de los conservadores, ¿sí? Como dije yo, pinches conservadores que nos están dejando sin agua. Y luego Clara Brugada, ya sabes, como diste la de los miércoles, el nado sincronizado. No, la escasez de agua es un invento de la oposición. Ayer el Sol de México trae una foto en su primera plana, de este tamaño, de la gente en Iztapalapa, haciendo fila para recibir el tandeo. Tienen derecho a un tambo de 200 litros. Entonces, Oye, qué oposición tan poderosa, ¿no? no. Porque no solamente qué inventó gobierno que tan débil, escasea ¿no? el agua, sino que quién sabe qué hizo para casi secar las presas. Sí, y la sequía en todo lo que es el centro y norte del país, Carlos. Otro invento. Es que mienten, Carlos, como respiran, carajo. Les vale, como si no hubiera mañana y como si no hubiera realidad. Es un invento de la oposición, es un invento de los conservadores la escasez de agua. ¿De verdad la escasez de agua es un invento? Oye, la criminalidad en Guerrero también siguen diciendo la estupidez de que es cosa del pasado,
cuando vemos que Guerrero pues está verdaderamente hecho añicos por la delincuencia, no ha servido de gran cosa ni la intervención de ministros de la Iglesia, y pues la inacción del gobierno ahí está, ve las matazones, que López Obrador dijo que ya no había masacres, ¿no? Y luego López Obrador además esta misma semana pues dio a conocer que dio una instrucción que debiera avergonzarle. ¿Qué? Le pidió a las fuerzas del orden, por las que le corresponden, que son las militares y la Guardia Nacional, no intervenir en la movilización aquella que paralizó Chilpancingo, ¿sí?, con más de 2,000 personas de las bases sociales de la delincuencia. Sí, me acuerdo, sí. Y ahora sabemos que la delincuencia en Guerrero maneja las pollerías, los expendios de refrescos, de cervezas, de gasolina, tortillas, el transporte público. Les acaban de dar 100 y pico de placas de taxi a 2 grupos, a uno le dicen los ardillos, a otro los tlacos. Y a propósito de los tlacos, porque si no se me va a ir, se dice, la idea, Joaquín. Los tlacos en Guerrero son un desprendimiento de la banda Guerreros Unidos, que, como es sabido, asesinó a los 43 de Ayotzinapa y quizás a los otros 3 estudiantes que habían muerto antes de la desaparición de los 43. Bueno, los tlacos es un desprendimiento. Y acabamos de ver con los videos horripilantes, estrujantes, que subieron ellos mismos, cómo asesinaron, apilaron y volvieron a disparar contra los cuerpos. Se habla de como 17 personas, 16 de la familia michoacana, y quizás dicen murió uno de los tlacos. Los apilaron sobre una cama de piedra, ramas, troncos, les prendieron fuego y se medio escucha que a ver qué hacen con las cenizas. Igualito de lo que ocurrió exactamente en el basurero de Cocula, que tanto los farsantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes como el inútil que trajeron, José Luis Torero, disque perito, negaron que hubiera habido una hoguera en el basurero de Cocula, aunque el equipo de antropología forense argentino dijo que al menos 19 cuerpos fueron quemados. Bueno, han negado que pudiera haber esa carbonización de cadáveres a cielo abierto. Pues ya vimos que no, está videograbado en esos... El mismo modus operandi. El mismo modus operandi de los mismos que se cindieron de Guerreros Unidos. Oye, Carlitos, hablando de esto, ¿te acuerdas que el presidente se colocó al frente de la investigación? Ah, sí, dice que él la encabeza, sí, usurpando funciones. Del Ministerio Público. No es abogado. Pero no, ¿y qué? Pero él es el presidente y es López Obrador. Fíjate, Carlitos, ayer superó el gobierno de López Obrador los 180,000 homicidios dolosos. Yo lo digo de otro modo. Superó las 180,000 personas asesinadas en su gobierno. Nunca se había llegado como ahora a estos niveles. Ni en sexenios completos como los de Fox, Calderón y Peña Nieto. Si lo sumas, sí. No, si lo sumo, sí, pero de cada sexenio... No, ni de lejos. Y estamos por llegar a este mes de marzo a los 50,000 desaparecidos no localizados. Es decir, de los 104,000, de los 102,000 desaparecidos no localizados desde que empezó el conteo, ¿sí?, en el siglo pasado, 1 de cada 2 de esos casi desaparecidos fueron en este gobierno. Dirá que es por una delincuencia heredada o fabricada por, no, sí, por Calderón, sí, ¿verdad? Sí, es que cuando él se enteró que con Calderón habían desaparecido 17,000 y con Peña 34,000, pero sobre todo con Calderón dijo, no puede tener menos desaparecidos, sí, no. Calderón que yo, y ordenó. Y vino esta cosa de reducir las cifras. Sí, pero pues no se redujeron, ¿eh? No, hombre, que se van a no se redujeron. Y estamos ante un punto. En medio de esta crisis de desaparecidos no localizados, Carlos,
en medio de esta crisis donde no ha recibido jamás a las madres buscadoras, pero sí recibió a la señora de Argentina. De las Madres de Mayo. Sí, que está bien que la haya recibido, pero solo le preocupa un desaparecido al presidente. Catarino. El general Catarino. ¿Que si era general? Pues era alguien que, como en la revolución muchos se fueron a la gleba y Sí. terminaron con grados, como ocurre en las revoluciones. Bueno, Catarino más bien fue, digamos, uno de los precursores de la revolución por sus críticas al porfiriato, más bien con publicaciones desde Estados Unidos. Luego se metió en un lío con los gringos porque empezó a cargarles a ellos no sé qué, y terminó yéndose de Texas. Caraxo, qué lexos está Texas, oye. Se fue a Centroamérica y se enroló con un grupo alzado de Colombia por alguna lucha colombiana y terminó, al parecer, muriendo en un combate en el archipiélago De Boca, no sé qué. Boca, no sé qué, de Panamá. Bueno, el presidente manda... No, primero dicen que hay que encontrarlo. Ah, sí. Hay que sí, ¿cómo que está desaparecido el general? Porque escribió un librito de él. Sí. Entonces, pues, el único desaparecido, Alguien que- Catarino se llama. Alguien que no Sí. peleó propiamente en la Revolución Mexicana. Pero bueno, a ver, hay de prioridades. Los otros 50,000 desaparecidos que se esperen. Sí. Pero Catarino hay que ir a buscar a una isla panameña. ¿Y a quiénes manda, Joaquín? ¿A quiénes manda? Primero manda un barco de la Marina Armada de México. Un buque. Con un helicóptero. Sí, para ver. A ver, ¿dónde está Catarino? Sí. Después vean, dotación militar de 80 efectivos. ¿Tú sabías cómo estaba? 60 del ejército mexicano y 20 de la Marina Armada. Yo creo que es la dotación para tripular el barco, los marinos. ¿no? Bueno, manda a 80 militares Y y manda además un apoyo de gente de sí, gobernación. 11 buscadores de gobernación y 2 elementos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que no se vayan a molestar los panameños, ¿no? A buscar a Catarino. Todo esto, y se da un plazo de 2 meses. Se zarparon el 16 de abril, el pasado día 16 de febrero, y regresarían el 16 de abril. Una versión tropical de En busca del soldado Ryan, aquí es En busca de Catarino. Pues sí. Bueno, pero mira, esto de utilizar a las fuerzas que comanda, como comandante supremo que es el presidente López Obrador, ¿qué te parece la tarea que le asigna al ejército de, en lugar de combatir a la delincuencia y apoyar y reforzar la supervisión de lo que hace la Guardia Nacional contra la criminalidad, lo pone a bachear en 7 entidades del sureste y se chinga a las pequeñas y medianas empresas que se dedican a eso? Que por corruptas. Que por corruptas, y no hay ni una sola acusada o perseguida, algún empresario o pequeño empresario o emprendedor por la corrupción en el bacheo. Está como la corrupción de que La habló del cuando Naim, esa lo la que del voy, aeropuerto en que lo Texcoco. canceló por la corrupción. No hubo un solo constructor castigado, procesado, pues. No. Y a los mismos los llenó de obras en el Tren Maya. Bueno, habló, ¿cuántas veces lo oímos hablar de corrupción en la compra de medicamentos? Descalificó las licitaciones que se hacían, licitaciones, ¿cómo le decían? Mancomunadas o no sé, de que el gobierno compraba En todo paquete. lo que necesitaba, y a los laboratorios y a los distribuidores de medicinas, Que era tan fácil distribuirlas como los gansitos. y de todo dijo que porque detrás estaba la corrupción, y no hay un solo corrupto por esas
aseveraciones del presidente. Y no solo eso. Que está en la cárcel. La gente de la 4T se ha acercado a esos mismos para comprarles medicinas. Sí, claro, no. Además de ahí se está abasteciendo el propio gobierno. Oye, ¿qué tal la farmaciota? No, hombre, allá en farmaciota en Huehuetoca. ¿Te toca? Pues, mira, hay testimonios de que eso más bien, Es y la una- carabina de Ambrosio es lo mismo, es un elefante blanco, y además es una gran insensatez, Es una tan gran enorme engaño. la insensatez como el bodegón que le compraron a Liverpool. Por 2,000 millones de pesos. Y ahora el ejército a bachear. Por eso es que el ingeniero Slim dijo que las tareas asignadas al ejército, quitando las ingenieriles, son demasiado. Pues metió al ejército en los negocios. Además, con facultades para quedarse con los dividendos del Tren Maya, ¿Pero cuáles de dividendos, Carlos? de Mexicana de Aviación, de los ferrocarriles, los ha puesto a administrar aduanas. ¿Cuáles utilidades? Es que eso No, viene- bueno, viene las que... para Carlos. Bueno, tan la sueña Que que ya la de esas repartió. utilidades ya la repartió. Dice que se va a crear un fondo semilla para las pensiones. A ver, pero no hay utilidades, seamos claros, no va a haber utilidades en el Tren Maya por lo menos en una década. No hay utilidades y ni va a haber en largo tiempo en el AIFA. No va a haber En la utilidades aerolínea, en Aeroméxico, donde de pronto Mexicana, hay sí. vuelos con un solo pasajero. Vuelos y tienen 3 aviones rentaditos. No, 2 rentados. Sí. Uno es del Ejército Pintado de Mexicana, de la Fuerza Aérea. No va a haber utilidades en largo tiempo en Dos Bocas. No va a haber utilidades en el transísmico. ¿Por qué? Porque son unas inversiones monumentales en donde tampoco existe, Carlos, un proyecto de negocios, de viabilidad económica. ¿Cuándo va a haber utilidades en el Tren Maya? Si ni saben todavía el costo que va a ser mantenerlo. Y ya está el presidente repartiendo las utilidades. ¿Y qué va? Ese es el discurso populista y tramposo, Carlos. Pero fíjate lo que le deja al próximo gobierno, gane quien gane la presidencia. No. Entre otros, el de enfrentar el pudridero en que se van a convertir, por ejemplo, algunos cenotes, con los pilotes de acero del tren, Y de cemento. cemento, pues que se oxida, y el cemento que yo creo que envenena, ¿no? ¿No te has echado una cucharada de cemento? No sé si envenena o no, pero la No, combinación pero, de cemento se me pegaron las tripas. y un poquito de cemento. Sí. No, pues está canijo. El asunto es que, oye, ¿Qué? no deja de provocarme una sonrisa el empeño que tiene el presidente y Claudia Sheinbaum, muy activa o muy declarante o declarativa, de que quieren encontrar a ver de dónde sale tanto hashtag en que les dicen presidente o presidenta narco. Hasta donde sé, eso no tiene ningún destino porque es prácticamente irreporteable, no es detectable de dónde salen tantas réplicas de lo que le llaman hashtag. Sí, tienen un origen, alguien. Sí, Pero, bueno, alguien lo subió, pero luego son réplicas. sí, alguien armó todo Y si eso. me permites, Sí. déjame contar algo que yo, que a mí me consta. En la única ocasión, a mí no me da, tú lo sabes, por gimotear o chillar, me están agrediendo. Pero hace años, más de 10, 15, entre tantos correos llenos de insultos, ofensas, amenazas, etcétera, que me llegó uno, haz de cuenta, pues verosímil, que sí me preocupé. Y la policía cibernética del gobierno federal se encargó casi 6 meses, era correo electrónico, de hacer la investigación. Conservo 4 carpetas engargoladas con la investigación. Tienen fotografías, cómo se hizo el seguimiento, como todo. Detectaron, era una persona, hicieron su perfil psicológico,
una persona probablemente exmilitar de quizás 55, 60 años. Tenían los cibercafés desde donde enviaba los correos. En esos correos este cuate decía, oye, te acabo de ver salir de tal lugar o de pasar por tal lugar en las calles alrededor de Milenio por la zona de Televisa Chapultepec. Como 5 o 6 lugares, una investigación como de 6, 8 meses. Las carpetas engargoladas tienen un tanto así, las guardo por curiosidad. Nunca dieron con ese sujeto. Hasta donde sé, dar con quienes replican o crearon el hashtag y esto de los bots, que el gobierno tiene bots para su propaganda, va a ser imposible, pero ¿cómo? Pero no sé si es posible o no, pero sin duda hay un cerebro que ordenó esto. Alguien. Alguien no surgió por generación espontánea. No lo sé, con suerte a alguien se le ocurrió y otros lo replican porque les gustó. No, porque también es orgánico, ¿eh? Sí, también es orgánico. Lo que digo es que jamás harán, porque finalmente todas las cosas estas cibernéticas van a detener a alguien en California. No sé, Carlitos, pero sabes que Silicon Valley. Mucho más grave que esto es que el presidente no se haya podido salir de la conversación del tema de... Pero es que él mismo la tiza y además le sirve para distraer el desastre en Guerrero, el lío el que quieras, el de las medicinas o el que quieras. Sí, ahora, Carlitos, sí, pero sigue atorado en el tema, no del hashtag, no, del tema de la supuesta relación no confirmada, no probada, del crimen organizado, de algunos dirigentes del crimen organizado, financiando su campaña del 2006. Y en cambio le da todo el crédito, en cambio se come íntegras las acusaciones de la misma naturaleza que tienen a Genaro García Luna en una cárcel. Exacto. Son declaraciones de delincuentes probados. Ajá. Igualito que con García Luna son las insidias sobre López Obrador. Sí, pero ellos son diferentes, Carlos. Son diferentes. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahí está. Y no se puede salir. No quiere salirse porque le sirve de distractor también. Y al mismo tiempo, pues campañea, porque no deja de entrometerse en la campaña. No, eso ya está, ahí están los llamados permanentes. Ilegales, Carlos. llamados. Sí, ¿para qué? para que voten en línea con su candidata y no solo eso, sino lograr la mayoría calificada en el Congreso. Por cierto, dijo de su candidata en Morelia, la próxima presidenta va a ser una mujer que piensa como yo. Chihuahua, eso es imposible. Esa afirmación no se sostiene. Dijo. Sí, pero imagínate 2 personas, pero ni los gemelos, ni las gemelas. ¿Qué llevamos? A la reducción de la candidata Sheinbaum por parte del presidente. Sí, no es por sus méritos, sino porque piensa como yo. Sí. Cuando lo mejor, los grandes estadistas deben tener en su equipo a personas mejores que ellos. Mi madre decía, hijo de mis amores, ese era yo. La gente de primera se reúne de gente de primera. La gente de segunda se reúne de gente de tercera. Él debiera decir, porque Claudia piensa o es más chingona que yo. Sí. No porque piensa como yo, porque si ese es su límite, pues yo creo que está mal. Bueno, nada más no me quiero ir sin decirte que la semana pasada te contaba que Genaro Villamil ya no estaba en el Sistema Nacional de Radiodifusión, el Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano, porque pues no lo sacaron en el Senado, Morena, porque no tenían la mayoría calificada para que la aprobaran. Entonces terminó, pero ¿sabes qué trampa hicieron estos? Lo nombraron encargado del despacho del Sistema Nacional, del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano. Bueno, es tan absurdo como si al presidente López Obrador, cuando termine su gestión constitucional, sí, lo nombran encargado del despacho, en lo que Claudia Sheinbaum, si ella hubiera resultado electa, pues termina de afinar sus coincidencias neurónicas con el presidente. Venga, Carlitos, entonces vámonos.
Joaquín Marín de Pingüe. Gracias, Carlitos. Nos vemos el viernes, como todos los viernes, a las 12 del día. Y les recuerdo que estamos en todas mis redes y en todas mis plataformas a la hora que usted mande. Gracias y buenas tardes. ¿Y tú estás en? Semarín, no. No. @ Carlos Marín _ soy Joaquín. Buenas tardes. Joaquín Marín de Dopingüe.